Volvimos. Sí. Bueno. Ya terminamos. Nos queda por ver fuerzas intermoleculares. Profe, ¿no vamos a corregir los ejercicios de ahí de la diapositiva? Sí, yo les mandé una fotito, ¿eh? Ah, ok. Les mandé porque les debía. Les mandé la foto de los problemas. El único que me quedó es el último punto donde decía cantidad impares de electrones y cantidad, después que decía, y especies deficientes de electrones. Eso me queda pendiente, pero ya el resto les hice las estructuras de Lewis y hicimos la parte iónica y la parte covalente. Chequé y después, si no me preguntan. Profe, ¿y de la guía los hacemos todos? Igual ahora al final vamos a ver cuáles hacemos. Quiero terminar Bueno. de ver si es que se entendió bien esta parte de la clase y volvemos a la guía. Bueno. Bueno, fuerzas intermoleculares. Hasta hace un rato nosotros estamos hablando sobre, bueno, estructura molecular y uniones químicas. Las uniones químicas pueden ser entre átomos o entre moléculas. ¿Sí? Fundamentalmente las uniones intramoleculares son las que se forman entre los átomos y constituyen las moléculas que nosotros conocemos. Pero las moléculas se asocian entre sí por uniones más débiles, ¿sí? Que son uniones intermoleculares, que tienen que ver con fuerzas de atracción entre moléculas que pueden ser iguales o distintas, ¿sí? Porque, ¿cómo explicamos, por ejemplo, que, no sé si ustedes tuvieron la experiencia de esto, pero que el alcohol común se disuelva en agua? ¿Se pusieron a pensar por qué? ¿Por qué el alcohol, una mezcla de alcohol y agua es homogénea? Porque las moléculas de alcohol y agua interaccionan entre sí. ¿Sí? Entonces, en la medida en que las moléculas de alcohol, o mejor dicho, en la medida que las moléculas de agua, que actúa como solvente, se puedan meter entre las moléculas de alcohol e interaccionar con las moléculas de alcohol con la misma fuerza con la que las moléculas de alcohol interaccionan entre sí unas con otras, el alcohol se termina disolviendo en el agua, ¿sí? Porque tienen similares interacciones entre sus moléculas, ¿sí? La molécula de alcohol con alcohol tiene una interacción particular que se llama puentes de hidrógeno, ¿no? O enlaces de hidrógeno, que también lo puede formar con una molécula de agua, ¿sí? Y entonces, por eso, como las fuerzas intermoleculares que mantienen unidas a las moléculas de alcohol son las mismas que pueden mantener unidas a una molécula de alcohol con agua, entonces el agua se empieza a meter de alguna manera entre las moléculas de alcohol y las disuelve. ¿Se entiende? ¿Se quedaron callados? ¿Sí? ¿Se entendió bien? Sí. Entonces, muchos fenómenos, muchos efectos que nosotros podemos ver en la cotidianidad, ¿está bien dicho? No, bueno, no lo voy a decir porque no me sale la palabra, los podemos explicar. Y se pueden explicar por estos mecanismos de uniones intermoleculares. Yo le hablaba de otro más, le hablaba de por qué entonces el agua, si está formado por dos gases, como el hidrógeno y el oxígeno, termina siendo un líquido a temperatura ambiente. Y porque las moléculas de agua interaccionan entre sí por otro tipo de enlaces intermoleculares ahora, que son los puentes de hidrógeno, que le dan ciertas características físicas, ¿sí? Distintas. ¿Por qué el agua hierve a 100 grados centígrados? Yo lo expliqué, pero ¿alguien lo puede decir? ¿Por qué tiene un alto punto de ebullición el agua? Porque de las interacciones intermoleculares, la de puente de hidrógeno es la más fuerte, entonces... Claro, y cuando yo le entrego calor, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo? Cuando yo le entrego calor a la molécula de agua, Rompiendo el enlace. claro,
ese calor que yo le estoy entregando se utiliza para romper esas interacciones débiles. Hablo de interacciones débiles porque no son lo mismo que los enlaces covalentes, a eso me refiero. ¿Sí? Sí. Ese calor que yo le voy entregando rompe a esas interacciones puentes de hidrógeno, y entonces, ¿qué hace? Que las moléculas de agua, ¿qué hagan? Se separa el... Claro, se empiezan a mover más rápido, las moléculas, sí. porque están más sueltas, y pasan a la fase de vapor. Sí. ¿Sí? Cuando yo le saco calor, cuando congelo el agua, lo que estoy haciendo es generar que esas uniones sean más fuertes, ¿sí? De alguna manera. Y entonces la estructura pasa a ser sólida. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces, ese tipo de defectos que se pueden explicar fundamentalmente gracias a este tipo de interacciones entre las moléculas. Ya no entre átomos que están formando parte de la molécula, sino entre las moléculas. Y tenemos tres fuerzas que habíamos charlado en la clase. Las fuerzas de London, que son las fuerzas que se dan entre ¿qué moléculas? Fundamentalmente. No polares. No polares. ¿Y a qué se deben las fuerzas de London? Porque es un dipolo transitorio. Bien, la palabra transitorio debe estar presente, sí. Y se da fundamentalmente porque cuando una molécula no polar se acerca, piensen por ejemplo dos moléculas de cloro. El cloro, recuerden ustedes que era bimolecular, ¿no? Estaba formado por dos cloros, biatómico. ¿Sí? Diatómico. Sí. Entonces, dos átomos de cloros unidos por un enlace covalente simple, ¿verdad? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, cuando una molécula de cloro se empieza a acercar con otra, lo que va a hacer es que en la otra molécula empieza a haber una reorganización de los electrones de tal manera de que se forme transitoriamente una densidad de carga positiva sobre un cloro y una densidad de carga negativa sobre el otro cloro. ¿Sí? Eso sería un dipolo transitorio. ¿Sí? ¿Está bien? Porque va a permitir que las dos moléculas de cloro ahora interaccionen de forma débil por esta diferencia de polaridad que se ha formado, ¿sí? Que es instantánea, es transitoria, y entonces interaccionan de manera débil. ¿Sí? Y esa es la fuerza de London. Y yo les hablaba de que estas fuerzas fundamentalmente están entre las grasas y los aceites. Y explican, por ejemplo, por qué las grasas son sólidas a temperatura ambiente. Porque hay gran interacción. No sé si vieron ya en biología, pero los ácidos grasos son, o las grasas están formadas por triglicéridos, ¿verdad? Sí. En algún lugar lo habrán visto. Y los triglicéridos están formados por ácidos grasos. Y los ácidos grasos tienen largas cadenas de carbono. Son uniones carbono-hidrógeno, que no son para nada polares. Entonces, a medida de que hay mucha más interacción entre las cadenas entre sí, cadenas con cadenas de carbono-hidrógeno, hay mayor cantidad de estas uniones de fuerzas de London, no polares. Y entonces, por eso, las grasas terminan siendo sólidas a temperatura ambiente. Y cuando hay poca interacción, ¿sí? Disminuyen muchas estas fuerzas de interacción y entonces las terminan siendo líquidas a temperatura ambiente, que son los aceites. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Hay muchos otros factores que vamos a analizar después en química biológica que van a determinar que las grasas sean sólidas y los aceites sean líquidos. La cantidad de dobles enlaces y demás, pero eso más adelante. ¿Sí? Pero lo que tiene que quedar en claro acá es que las fuerzas de London se dan entre uniones no polares o entre sustancias no polares, y que es la única fuerza que tienen estas moléculas no polares, las fuerzas de London, ¿sí? Entre las moléculas polares, por ejemplo el cloruro de hidrógeno, o cualquier molécula polar que ustedes conozcan, se dan las interacciones dipolo-dipolo, porque dijimos recién, hace un ratito, que en la molécula hay una parte que tiene una densidad de carga positiva, y hay otra parte que tiene una densidad de carga negativa. ¿Y a qué se debía? ¿A la diferencia de qué? De electronegatividad. Claro, la diferencia de electronegatividad entre los constituyentes de la molécula, ¿sí? Los átomos. Entonces, esta interacción, si bien también es débil, pero es un poquito más fuerte porque son dipolos
permanentes, a diferencia de los dipolos transitorios que habíamos visto anteriormente, y entonces interaccionan las moléculas. Siempre interaccionan carga negativa con carga positiva, cargas opuestas. Recuerden que las cargas iguales se repelen, ¿sí? Sí. Entonces, todas las moléculas polares van a tener interacciones dipolo. Interacciones. Sí. Pero también pueden tener interacciones. Y fuerzas de London también. Claro, ¿sí? Entonces, las moléculas que son polares pueden tener las dos fuerzas, ¿sí? Entonces ya empieza a incrementar, ¿sí?, el grado de interacción entre las moléculas. Y en función de eso empiezan a cambiar las características físicas, ¿sí? Las propiedades físicas, por ejemplo, el punto de fusión, el punto de ebullición, como analizamos para el agua. ¿Sí? Sí. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Seguro? Sí, profe. ¿Rápido o no? Muy bien. Y me queda por explicar el puente de hidrógeno. Para eso me voy a ir a la diapositiva de hidrógeno. Dipolos. Bueno, las interacciones entre los dipolos. Y el enlace de hidrógeno. Fíjense que la particularidad que tiene el enlace de hidrógeno dentro de las interacciones intermoleculares es una de las más fuertes. Fíjense cómo se representa, esto es lo más importante, esta línea punteada. Esto significa para todos nosotros, a partir de hoy, un enlace de hidrógeno. ¿Sí? ¿Está bien? Y se dan fíjense, entre elementos, entre moléculas que tienen al menos un hidrógeno, unidos a un elemento pequeño, muy electronegativo, y con electrones desapareados, electrones libres, pares de electrones libres, o sin compartir. Y para nosotros van a ser, vamos a restringir, va a ser, fíjense, solamente unido a flúor, unido a oxígeno o unido a nitrógeno. O sea que el hidrógeno unido a flúor, el único compuesto que existe es el fluoruro de hidrógeno. Pero hidrógeno unido a oxígeno existen muchos, los alcoholes, el agua, etc. Hidrógeno unido al nitrógeno también existen muchos, ¿sí? El amoníaco, las aminas, que ustedes no las conocen, pero bueno, no importa, existen muchos compuestos. ¿Está bien? Entonces, repito, para que se establezca una unión puente de hidrógeno o un enlace de hidrógeno, necesito un átomo de hidrógeno en la molécula unido a un elemento muy electronegativo y pequeño y que tenga pares de electrones sin compartir. Fundamentalmente, o los únicos que vamos a ver nosotros, es hidrógeno unido a flúor, hidrógeno unido a oxígeno o hidrógeno unido a nitrógeno. ¿Sí? Estas moléculas, seguramente, cuando se encuentran en solución, interactúan por puentes de hidrógeno. ¿Sí? Y fíjense cómo lo representamos. ¿Preguntas? ¿No? No. Y fíjense cómo lo vamos a representar. Por ejemplo, acá tenemos el fluoruro de hidrógeno. Miren, acá tenemos la unión covalente polar entre el flúor y el hidrógeno, donde tenemos una densidad de carga negativa sobre el flúor, que es más electronegativo, y una densidad de carga positiva sobre el hidrógeno, que es menos electronegativo. ¿Qué me dice esto? Que el flúor se está llevando hacia él los pares de electrones, y lo está dejando el hidrógeno un poquito más desprotegido, o sea, está dejándolo sin esos pares de electrones. O estos pares de electrones están más desplazados hacia el flúor que hacia el hidrógeno. ¿Se entiende eso? Entonces, fíjense, este hidrógeno, como queda deficiente de electrones, quiere ir a buscar electrones de alguna manera. Se empieza a desesperar por electrones, ¿y dónde los encuentra? En otra molécula de fluoruro de hidrógeno, con los pares sin compartir del flúor. ¿Los ven? ¿Me siguen? ¿Se fueron? Sí. Sí, profe. Ah, perdón. ¿Sí? Que fíjense que también tiene una distribución en cuanto a las densidades. Densidad de carga negativa, densidad de carga positiva. ¿Lo ven? Entonces, acá se establece el puente de hidrógeno, o enlace de hidrógeno. ¿Se entendió? Profe, Sí. o sea que, claro, el hidrógeno comparte el único electrón con el flúor. Claro, pero el flúor se los lleva, porque dice, bueno, Claro. yo lo sé acomodar mejor que vos, porque vos tenés menos electronegatividad que yo, entonces acerco el par de electrones hacia mí. Entonces, ¿qué le pasa al hidrógeno? El hidrógeno empieza a sentir que le está faltando algo. Esto es Claro. metáfora, ¿eh? No hay que ponerlo
en el parcial y nada por el estilo. Entonces, como le está faltando algo, ¿dónde lo va a ir a buscar? Y en una molécula similar, porque es lo único que tiene cerca, ¿sí? Ah, ok. Y entonces se encuentra otra molécula similar. Pero está el flúor, nuevamente. Del otro lado está el flúor ahora. Y el flúor tiene pares de electrones sin compartir. Y entonces el hidrógeno como que se empieza a acercar al flúor para tratar de tomar esos pares de electrones del flúor que están sin compartir. ¿Se entiende? De alguna manera, para que se entienda, lo explico metafóricamente. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió? Entonces esto muestra la unión. Fíjense que la unión puente de hidrógeno se forma entre el hidrógeno, que tiene densidad de carga positiva, con el flúor, que tiene densidad de carga negativa, pero de otra molécula de fluoruro de hidrógeno. ¿Se entendió? Ok. Vamos al caso del agua. Fíjense en el caso del agua. Fíjense que acá también les muestra la geometría molecular de la molécula de agua, valga la redundancia, molecular. Fíjense que tiene los pares de electrones sin compartir del oxígeno, que son 2, por eso tira todo para abajo a estos enlaces covalentes, ¿los ven? Entonces la molécula de agua deja de ser lineal, como uno lo piensa, sino que es angular. Y si nosotros vemos una solución, un vaso de agua, en realidad tenemos muchas moléculas de agua, todas una cerca de la otra. ¿Cómo interaccionan entre sí esas moléculas de agua? Por enlaces de hidrógeno. Fíjense nuevamente, un hidrógeno unido a un átomo electronegativo pequeño y con pares de electrones sin compartir, que son los requisitos para que formen la unión puente de hidrógeno. Y entonces tenemos nuevamente en esta unión una diferencia de electronegatividad, con una densidad de carga negativa sobre el oxígeno y una densidad de carga positiva sobre el hidrógeno, porque el oxígeno resultó ser más electronegativo. Entonces, este hidrógeno interacciona con enlaces de hidrógeno con otra molécula de agua, pero ahora con la parte negativa de la otra molécula de agua, que en este caso, ustedes saben, es el oxígeno, ¿sí? Mediante estos pares de electrones libres. Fíjense que esta molécula de agua interacciona con esta y con esta, porque tiene 2 pares de electrones sin compartir. ¿Lo ven? Sí. Sí. Y entonces se genera todos enlaces de hidrógeno. Y estos enlaces de hidrógeno que yo les decía recién, son interacciones dentro de las interacciones intermoleculares bastante más estables y fuertes, ¿sí? Y entonces esto explica por qué el agua tiene altos puntos de ebullición y fusión. Porque justamente necesito entregarle mucho calor para romper estas interacciones, puentes de hidrógeno, y liberar las moléculas de agua que pasen a la fase de vapor. ¿Sí? Entonces, a mayor fuerza de las interacciones intermoleculares, mayores propiedades físicas van a tener, mayor punto de fusión, mayor punto de ebullición, etc. ¿Sí? O puntos de fusión más bajos serían, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? Sí, profe. O sea que, fíjense que ya estamos explicando algunas propiedades que tienen las sustancias, a partir simplemente de su estructura. Primero química, fundamentalmente, molecular, y después de la interacción entre unas con otras, ¿sí? Y yo les voy a dejar de tarea, les voy a dejar para que lo hagan en un ratito, por ejemplo, a ver, no saben cómo es el etanol. Yo les voy a hacer el dibujito. El etanol y se las voy a mandar por mensaje. Y quiero que me hagan la interacción puente de hidrógeno entre, no le puse el nombre, perdón, entre el etanol, que es le mandé por mensaje recién. El etanol es la molécula que está arriba y el agua obviamente es la que está abajo. Y quiero que me dibujen cómo sería la interacción puentes de hidrógeno entre el alcohol y el agua. ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Cómo interactúa el metanol cuando está en agua? Claro.
Ya se los paso. Para que vean los puentes de hidrógeno, que es lo que a mí me interesa. Y entonces así explicamos por qué, entonces, el etanol se disuelve en agua. A ver si es que lo entienden a ese dibujo que les hice yo. ¿Se entiende bien el dibujito? ¿Lo entendieron? ¿Y la parte del CH3, CH2 queda así? ¿O cómo se dibujaría? Esa parte de la molécula, que es carbono e hidrógeno, resulta ser la parte menos polar de la molécula. Es muy interesante eso. Y a medida que se alarga esa cadena hidrocarbonada, se llama cadena hidrocarbonada, empieza a tener más peso la parte no polar. Entonces, la molécula empieza a interaccionar más por interacciones de London o fuerzas de London, ¿sí? Porque al ser menos polares, la unión es carbono-hidrógeno, de estos CH3, CH2, ¿sí? No tienen otro tipo de interacción que no sea las fuerzas de London, ¿sí? Sí. ¿Está bien? Tienen muy poquita dipolo-dipolo porque son dipolos muy pequeñitos. Entonces hay alcoholes que tienen cadena hidrocarbonada cortita, como estos que tienen 2 carbonos, el metanol o el etanol. El metanol tiene un solo carbono, el etanol tiene 2 carbonos, pero por ejemplo el octanol, ¿cuántos carbonos tiene? 8. 8. Entonces, 8, ¿qué quiere decir? Una cadena hidrocarbonada larga, ¿no? Larga. Y entonces se empieza a ser mucho más importante la parte no polar que la parte polar, que es el oxidrilo ahí chiquitito. Entonces esos alcoholes tienden a ser menos solubles en agua. ¿Por qué? Porque tienen una cadena hidrocarbonada muy larga. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Que esa parte de la molécula tiene otro tipo de interacción intermolecular que es mediante fuerzas de London. Sí. Por eso, si yo pienso en una molécula, pueden tener hasta los 3 tipos de interacciones intermoleculares. Pero ¿cuáles van a ser las más fuertes? Las más fuertes van a ser las puentes de hidrógeno. Ahora, dependiendo de cómo sería la estructura de la molécula. Si la estructura de la molécula es una larga cadena hidrocarbonada con un oxidilito ahí en un extremo, y lo más importante va a ser las interacciones no polares frente a las interacciones polares, ¿sí? Entonces, ese alcohol va a tender a disolverse más fácilmente en algo no polar que en algo polar, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Y cuando lo ponemos en agua, ¿qué quedarían? ¿2 fases? Claro, ¿sí? Por ejemplo, se sabe que los alcoholes hasta 4 átomos de carbono son totalmente solubles en agua o miscibles en agua. A partir de 4 y hasta 6 átomos de carbono son parcialmente miscibles, y a partir de 6 ya son inmiscibles en agua, ¿sí? O sea, ya se forman las 2 fases, como dijiste vos. Está bien. En agua. En un solvente que Sí, sea no polar, sí. se solubiliza totalmente. Se solubiliza totalmente. Claro. Y en cambio estos que tendrían Estos no, oxidrilo, estos son muy pequeñitos. estos no, Claro. porque Estos son se muy solubilizan chiquitos y fácilmente. entonces no se solubilizarían en En solventes no polares serían no menos polar. solubles, sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, ¿quedó claro uniones intermoleculares? Sí. ¿Dónde estaba la guía? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿dónde estábamos? Acá. Ah, porque tenemos otro ejercicio igual. Sí, nuevamente, lo mismo. ¿Pero no están repetidos los compuestos? Ah, no, uno solo no está repetido. Estoy viendo a ver si podemos hacer todos. Bueno, ven, esto que estábamos viendo anteriormente está para el 20. En la tabla siguiente se informan los puntos de ebullición de los compuestos que forman los elementos del grupo 16 con hidrógenos. Fíjense, el agua tiene 100 grados centígrados, el sulfuro ya tiene menos 61,
el selenio con el hidrógeno, el selenuro, tenemos menos 42, y el telurio con menos 4. ¿Y a qué se deben entonces estas diferencias en los puntos de ebullición? Tienen que ver a las interacciones intermoleculares. Como estábamos viendo anteriormente, el único que forma puente de hidrógeno, ¿quién va a ser? El agua. El agua, porque recuerden que tiene que estar unido el hidrógeno a oxígeno, flúor o nitrógeno, y ahí tenemos el oxígeno, ¿sí? Los otros no. Entonces, la diferencia va a tener que ver, la diferencia entre el menos 61, menos 42 y menos 4, ¿cómo lo pueden explicar? Aunque unos menos 4, o sea, el telenio es. Telurio. Telurio es una interacción dipolo-dipolo, puede ser. Claro, porque son menores, ¿no? Sería dentro de los menos, este sería el más, ¿verdad? Es el Sí, más y cerca los de otros cero. son con la fuerza de London. Claro, los otros van a ser menos polares seguramente, ¿sí? Al ser menos polares, entonces seguramente solamente van a tener interacciones no polares, o sea, fuerzas de London, y mientras que el otro, al ser un poquito más polar, tendrá otro tipo de interacción, por eso tiene un punto de ebullición un poquito más alto con respecto a los otros dos, porque fíjense que son todos negativos. El menos negativo es el que tiene el punto de ebullición más alto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bien. Dentro de las sustancias iónicas, ¿cómo piensan ustedes? ¿Las sustancias iónicas van a tener mayor punto de fusión o las sustancias covalentes? Iónicas. Las iónicas, siempre, ¿sí? Siempre las sustancias iónicas tienen mayor punto de fusión. Puntos de fusiones más importantes que las... Ahí en el ejercicio 21 yo tuve duda. ¿Con cuál? La iónica siempre es la más alta, eso sí. Sí. Pero después tengo el El tetracloruro de carbono. tetracloruro de carbono, menos el 23. Uh-huh. Y claro. ¿Por qué la interacción entre los dos cloros es más fuerte que la del tetracloruro En de carbono? realidad, si vos te fijas, la molécula de cloro es gaseosa. ¿Sí? Sí. Entonces, a temperatura ambiente, si vos tenés gas, para que estoy viendo eso. Es Si que vos estás sí, con gas, incluso capaz busqué que el las punto... temperaturas. ¿Cómo? ¿Buscaste el Sí, punto sí, de no, fusión? que había, incluso busqué las temperaturas para ver si había algún error o algo, ¿no? Están bien, entonces no Sí, me... es 840. Esto quiere decir que vos tenés... Claro, 840 es la del enlace iónico, pero después las otras dos... No como el ácido iónico. La 840 es la del del cloro. 840... A ver qué dice. Ah, no, Poner en concordancia, dice. Ah, no. no, Dice, no, pensé que estaban en orden esto. Poner en concordancia no, las no. sustancias siguientes con sus respectivos puntos de fusión. Ah, está bien. 840 es la del primero, la del Claro, la del sulfuro de potasio. potasio, sí. Claro, punto de fusión. ¿Son puntos de fusión? Sí, es punto de fusión. Más alto. Y después tenemos estos dos. ¿Sí? Sí. Y pregunta, ¿cuál de los dos tendría menor punto de fusión? Yo pensaría que el... Sí. ¿Cómo? ¿Cuál? Pensaría que el de menor era el dicloro, pero no. El del dicloro. Y sería el tetracloruro de potasio. ¿Por qué pensás que el tetracloruro de potasio no? Porque el dicloro tenía, o sea, la molécula, los dos átomos son iguales, o sea, que la interacción sería menor. Sí, o sea, sería una molécula no polar, vos decís. Sí. ¿Y el tetracloruro de carbono? Y debería ser polar. ¿Sí? A ver, todos dibujemos la estructura de Lewis para el tetracloruro de carbono y saquemos la polaridad, a ver. Ah, no, ya lo vi. ¿Sí? Pero bueno, dibujémoslo porque si no, para el resto. ¿Cómo sería la estructura de Lewis? El carbono en el medio y el cloro... Uy, ya nos vamos. Esperen. Ojalá que lleguemos. 4 cloros, ¿no? Sí. El carbono tiene 4 electrones en su capa de valencia. Sí. El cloro tiene 7. O sea que da justo. 4 enlaces simples, sí. Claro. ¿Y qué conclusión sacamos acá?
Esperen que estoy dibujando. ¿Cómo se dice? El carbono está unido a 4 cloros. La Y geometría no molecular no es polar porque no es polar, claro. ¿Por qué? Porque cada dipolo se cancela con el otro. se cancela, ajá, esa era la palabra. Ahora sí. Lo voy a dibujar, ¿eh? Espérenme un poquito. Se las paso la foto. Ahí en la foto que les mandé tienen la estructura de Lewis del tetracloruro de carbono. Al lado tiene el dibujito de la molécula, de la geometría molecular, que es tetraédrica. Y abajo les está mostrando con la flechita. Cada flechita esa que le hice se llama momento dipolar. El momento dipolar se simboliza como un vectorcito que apunta hacia el elemento más electronegativo. ¿Sí? Por eso fíjense que la punta de la flecha va hacia el cloro. Desde el carbono hacia el cloro. ¿Me ven? ¿Lo ven, digo? ¿Les llegó la foto? Sí, pero Y se simboliza con la letra mu, que es esa letrita que yo les dibujé ahí. Sí. La letra griega, mu. Eso significa momento dipolar. Entonces, si ustedes ven, el momento dipolar del cloro que va para arriba se cancela porque es igual pero en dirección opuesta para el de abajo, ¿sí? Y el de la derecha se cancela con el de la izquierda. Sí. Entonces, concepto muy importante, si bien cada uno de los enlaces carbono-cloro son polares en la molécula del tetracloruro de carbono, ¿sí? El compuesto tetracloruro de carbono es no polar. Es no polar, sí. Claro. Ah, claro, porque no hay nada libre. Claro, porque todo se cancela. El momento dipolar de un Claro. cloro se cancela con el del momento dipolar del otro cloro. Claro, digamos que el mu es 0. Claro, de la molécula en total, ¿no? Sí. Sí. Cada enlace, tengan en cuenta esa diferencia, ¿eh? Cada enlace es polar, carbono-cloro. Pero Sí, toda sí, la sí. molécula resulta ser no polar. Pasa lo mismo que con el dióxido de carbono, ¿recuerdan? Que el dióxido de carbono lo charlamos. Sí. Si bien el dióxido de carbono, la unión carbono-oxígeno tiene cierta polaridad, muy pequeña, pero tan cerca, los elementos, pero como es una molécula lineal, lo que tira el enlace carbono-oxígeno para un lado, lo tira el otro enlace carbono-oxígeno para el lado opuesto. Entonces la molécula resulta ser no polar. Esa es la explicación por la cual entonces hay diferencia entre los puntos de fusión del cloro y el tetracloruro de carbono. ¿Cómo les quedaban entonces? ¿Cuál era el punto El de fusión? sulfuro de potasio, 840, tetracloruro de carbono, menos 101, menos 23, perdón, Sí, y y el otro, el cloro, menos 101. está bien. Y lo explican así. Y el otro sí es normal, el inciso B. ¿Cómo te quedó el inciso B? Así ya queda para todos. ¿Cuál El es bromo, el menos 7.2, Ujú. ¿cómo? ¿Cuál es el iónico de El, eso? el primero. El óxido de El sodio. óxido El es óxido de sodio es un sólido, o es un compuesto iónico. Por lo iónico, tanto, sí. va a ser el que tiene mayor punto de fusión. Sí. Después el segundo es una molécula polar, por lo tanto es menos 97.7. Se llama Y el cloruro de bromo es metilo. cloruro de Metilo. cloro de metilo. Metilo. Y el bromo. Y el bromo menos 7.2 porque es no polar. Bueno, bien. ¿Se entendió? Bueno, esto es todo sencillo. Bien, fíjense el 23, a ver, para terminar. Dice, ¿cuáles de las moléculas de las sustancias siguientes pueden formar enlaces de hidrógeno
con moléculas de agua. Y justifique. El fluoruro El de... amoníaco. ¿Cómo? El amoníaco. El amoníaco seguro, ¿no? ¿Está el amoníaco ahí? Ah, sí, está escrito. Ah, no me voy a dar cuenta. El amoníaco seguro. ¿El yodo? No. 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 ¿El fluoruro de hidrógeno? Sí. 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 ¿El cloruro de metileno? Sí. Metileno es ese, no metilo. ¿Están seguros? ¿Sí? No, ¿No? ¿Por qué? porque el cloro no es tan electronegativo ni tan Claro. pequeño el átomo. Claro, y Ah. además el hidrógeno está unido al carbono. Claro. El cloruro de metilo, no, el cloruro de metino sería ese, el cloro 3, tampoco, ¿verdad? No, no, No. no. Y ese otro compuesto se llama ácido fórmico, el F. Y ese sí. Ese sí. Ese es- Esperen que lo voy a dibujar. 2H2O. Y les voy a... esperen que lo voy a hacer bien. Porque Les tiene voy a un poco pasar ahora, de por si frío. se corta, les voy a dibujar cómo interacciona con la molécula de agua. Bueno, Así que si se corta, los Ok. saludo ya y ahora se los paso. bueno, entonces hacemos toda la guía Sí, para ahora, el lunes. a partir del lunes ya les voy a dar la clase de nomenclatura de compuestos inorgánicos. Bien. Ya vamos avanzando. ¿Se va entendiendo, no? Sí. Estoy dibujando, no se vayan. A ver si es que lo pueden ver. Yo les saco las fotos y se lo mando. Fíjense por todos los lugares en donde interacciona. No, todavía no se lo mando. La molécula de ácido fórmico que se la dibujé arriba con las moléculas de agua. O sea, interacciona un montón. ¿Les llegó la foto? Sí. Bueno, Inclusive podría ir uno más, ¿no, profe? ¿Cómo? Otra molécula de agua. Que podría ir otra molécula de agua, ¿no? Con el otro oxígeno, sí. Acá Sí. yo le dibujé mal, ahora me estoy dando cuenta, en la molécula, uno de los pares de electrones del oxígeno que está a la derecha está bien, y el que está en el sentido de yendo para la derecha, fíjense que el... Ah, no, está bien, no, nada. No, está bien. No, perdón. Porque era el hidrógeno. Está bien, está perfecto. Bueno, ¿se entendió? Sí. Sí, profe. Bueno, si no tienen dudas, pueden hacer todos los problemas y cualquier cosa, la clase que viene el miércoles, me preguntan las dudas por acá y ya arrancamos a hacer los problemas de la primera parte, sería de nomenclatura de compuestos inorgánicos. Genial, profe. Gracias. ¿Ya es la hora? Ya fue la hora hace rato. Bueno, los libero. Gracias, profe. Buen fin de. Igualmente. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Después igual subo esto. Denme tiempo nada Ok. más, pero vieron que le estoy subiendo los audios. Ok, sí. Listo, nos vemos, hasta luego. Gracias. Chao. Chao.